Estos discípulos se encerraron a esperar a Jesús. Y la escritura dice claramente, estaban intimidados por los judíos. Los judíos los buscaban para matarlos. ¿Por qué? Porque tenían sueños con Jesús. Porque ellos anhelaban en su corazón ver la gloria de Dios y no estaban dispuestos a renunciar a esos sueños. Y de repente aparece Jesús en aquel momento que todos esperamos y les dice: pasa a ustedes, reciban el Espíritu, y los comisiona para una gran obra. Bendiciones, qué buen día nos ha dado Dios. El Espíritu del Señor está sobre nuestra vida. Él nos ha convocado, Él nos ha traído en este día para oír de su palabra. Usted no está aquí por voluntad propia. Usted no está aquí porque le nació a usted. Usted está aquí porque un día el Espíritu del Señor te miró y tuvo misericordia de tu vida, porque Él ha hecho planes contigo. Él ha hecho planes para ti. Él te hizo después de sus planes. Escúchame bien, tú naciste después de los planes que Dios tenía contigo. Usted fue hecho después. Primero estuvieron los planes de Dios en su mente y dijo: voy a crear, voy a hacer a Juan, voy a hacer a Ricardo, voy a hacer a no sé cuántos hay aquí, Roberto, Carlos, Marcelos, Claudios. Él primero pensó en su mente, en su corazón, y él dijo: voy a invertir de mi poder, voy a poner de mi amor, voy a poner de mi excelencia, voy a desatar, ¿cierto?, una energía a través de mis habilidades y mis potenciales como Dios, y voy a hacer a esta persona para que cumpla tal y tal propósito, tal y tal sueño. Esa persona eres tú. Esa persona eres tú. Tú no eres un accidente, tú no eres un desconocido para Dios. Eres muy bien conocido por Dios. Todas tus células, todos tus pensamientos, tu carácter, tu manera de pensar, tu manera de ser, los anhelos que tú tienes, las cosas que te agradan y las cosas que te desagradan, son muy bien conocidas por Dios. ¿Me está escuchando? Tú eres absolutamente transparente para Dios. Dios te conoce absolutamente, te conoce totalmente. Él sabe cómo eres, y Él está insistiendo en este tiempo en llamarte, porque quiere hacer algunos cambios en tu vida, no en tu naturaleza, sino que Él quiere cambiar tu forma de pensar, tu forma de ser, para que tomes decisiones conforme a su propósito y puedas ver su gloria. ¿Me está oyendo? Dios te llamó para mostrarte su poder, para mostrarte de su bien, de su gloria, de su favor. Y siempre que vamos a una iglesia o que vamos a la oración, y yo creo que a todo el mundo le sucede esto. Nosotros vamos a la oración o vamos a una iglesia o alguien nos predica de Dios, y nos nace en el corazón ese impulso de fe, y lo primero que pensamos es cómo hacerlo bien, cómo conectar con Dios de buena forma para poder alcanzar el beneficio del favor y la misericordia de Dios. Y nos hacemos esa pregunta. Y en la Escritura vamos a tener muchos testimonios y acontecimientos que personas que tuvieron un llamado de Dios vivieron. Y yo quiero leer eso contigo hoy. Abre tu Biblia ahí en el libro de Juan. Abre tu Biblia ahí en el libro de Juan. Antes de empezar a leer, quiero decirte que en tu mente y en tu corazón hay una idea de lo que significa el camino de Dios. ¿Cuántos tienen una idea de lo que significa el camino de Dios? Álzame tu mano, por favor. Todos nosotros tenemos una idea de lo que significa el camino de Dios. Todos nosotros tenemos una idea de lo que es recto y lo que está torcido en los caminos del Señor. Y a veces esa idea no es del todo correcta, es una idea que tiene que ir mejorando. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo creo que Dios no espera que tú entiendas perfectamente de buenas a primera lo que Él quiere hacer contigo, porque eso es imposible. Porque ninguno de nosotros podemos entender perfectamente y en un solo instante todo lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, a mediano, a largo y a corto plazo. Hay muchas cosas que tenemos que aprender y que tenemos que descubrir.
y que Él nos la va a ir revelando conforme a su palabra. Ahora bien, esta es la situación. Nosotros no sabemos del todo cómo caminar en Cristo Jesús. Hay cosas que tenemos que aprender, pero hay mucha gente que te va a hablar cosas de Dios. Y aquí yo quiero que tú puedas dividir, que puedas discriminar. Esta es una palabra poco popular en este tiempo, pero yo quiero que tú discrimines y que tú puedas decidir correctamente a quién escuchas y a quién no escuchas. Razones, enseñanzas, doctrinas o palabras para poder establecer cómo va a ser tu camino cristiano. Tú no puedes oír a cualquier persona. ¿Has escuchado siempre cuando los papás están con los niños chicos? Yo esto lo he visto algunas veces. Y los papás le dicen a los niños: si alguien te habla en la calle, tú no le hagas caso. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen eso? Porque saben que puede venir alguien a engrupir, a meter el cuento, para sacar algún provecho del niño, para confundirlo o para hacerle algún daño. ¿Me estás oyendo? Pues hoy Dios te dice: si cualquier persona te habla, no escuches a cualquiera, porque no todos tienen una verdad correcta de parte de Dios. Bueno, ¿a quién tengo que escuchar entonces? Aquí lo vamos a ver en la Escritura. Abre tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 20, verso 19. No solo es importante a quién debo escuchar para tener una buena vida, sino que para alcanzar la salvación y la misericordia de Dios. Óyeme bien, porque esto es grave. Se puso complicado el pastor hoy día. No te estoy predicando solamente algo que te anime a que escuches lo correcto para que te vaya bien en la vida. Te estoy predicando algo que te anime para que escuches lo correcto, para que vivas realmente salvo. Y lo vas a poder leer en tu Biblia. Verso 19 del capítulo 20 del libro de Juan. Lo dije al revés para los entendidos. Ahora lo digo al derecho. Libro de Juan, capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, óyeme bien, están las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Verso 23, escucha esto: a quienes remitan los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Amén. Detengámonos aquí un poco para poder entender el contexto. Están los discípulos, no cualquier persona, óyeme bien. Están los discípulos encerrados en un lugar por miedo a los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los judíos, con U, judíos, no judíos. Judíos. Personas que tenían un llamamiento de Dios, pero que no tenían en su cabeza la idea correcta de cómo caminar en Dios. ¿Sí? ¿Se oye bien? Los judíos aquí son personas que tenían un llamamiento legítimo de Dios. Sigo añadiendo. Los judíos son el pueblo de Dios, escogido por Dios. Hay una elección soberana de Dios sobre los judíos. Les dio la fe legítima a los judíos. Tuvieron al Dios legítimo. Dios hizo milagros todo el Antiguo Testamento con ellos, con sus padres y los padres de sus padres y los padres de los padres de los padres. Vieron milagros por parte de Dios. Les sigo añadiendo, estos judíos que están aquí,
que están intimidando a los discípulos de Jesús, vieron a Jesús resucitar muertos, multiplicar panes, multiplicar peces, sanar ciegos, sanar enfermos y multitudes que le seguían. ¿Me estás oyendo? Pero los judíos que son creyentes, que saben de la Biblia, ellos tienen un pescadito atrás en el auto. Ellos escuchan música cristiana y tienen una fe legítima, pero tratan de intimidar a los verdaderos discípulos de Jesús. Así que estos tipos están encerrados, los discípulos de Jesús, dice la Escritura. Un discípulo no es cualquier creyente. Los discípulos iban a todas con Jesús. Y no solo van a todas, sino que tienen algunas características especiales. Un discípulo es alguien que tiene sueños con Dios y va a invertir de su tiempo, de sus fuerzas, de su finanza para alcanzar aquellos sueños. Escúchame bien, lo vas a poder ver un poquito más adelante en la Escritura. Estamos entendiendo el contexto, ¿no? Jesús desarrolló un ministerio, aproximadamente 3 años de un ministerio terrenal público. Salió por las calles y empezó a llamar, y llamó a este grupo de discípulos. Y estos discípulos iban con él y empezaron a aprender de él y empezaron a ayudarlo en el servicio. Ellos cargaban con los pescados, ellos cargaban con los panes. Cuando venían los cabros chicos a subirse arriba, Jesús se los sacaban. Estaban siempre caminando con él, preparaban las cosas. Jesús los mandaba de una ciudad a otra, decía: vayan a preparar allá porque voy a ir a predicar allá. Traigan un bote remen, boguen mar adentro porque vamos a ir a predicar a otro lado. Y ahí andaban los discípulos. Y los discípulos tenían sueños. ¿Cuántos tienen sueños aquí en tu corazón? Wow, si tú tienes sueños, si tú eres un discípulo de Jesús, déjame decirte que Satanás va a tratar de ocupar gente para intimidarte. Los discípulos le tienen miedo a los creyentes que no saben cómo caminar en Dios. A los judíos. Van a aparecer personas en tu vida que son creyentes legítimos, que tienen un legítimo llamamiento, que Dios puso la legítima fe en ellos, pero que no tienen idea y no quieren caminar como es correcto delante de Dios. ¿Me estás oyendo? Estos tipos ya dejaron de soñar las cosas espirituales. Los judíos podían ver a Jesús como multiplicaba pan y multiplicaba peces, pero no lo querían ver. Ellos querían ver otras cosas. Ellos querían utilizar a Jesús para sus fines propios. Nunca lo respetaron, nunca validaron a Jesús. Y ellos, impulsados por un espíritu de religión, por un demonio, van a tratar de apagar a los verdaderos discípulos, como en aquellos tiempos. Hoy también entre nosotros van a haber también judíos, personas que saben hablar de Jesús, que tienen Biblias, pero que no tienen sueños en Cristo Jesús. Van a tratar de apagar tus sueños, van a tratar de intimidarte, van a tratar de acorralarte, van a tratar de menoscabar tus sueños. No vas a poder decirle a ellos: yo anhelo profetizar, yo anhelo esas cosas, hermano. Yo anhelo hablar en lenguas, yo anhelo sanar enfermos. Ese no es tema de conversación para ellos. Con un judío tú puedes conversar de una fiesta, puedes hablar de moda, puedes hablar de un partido de fútbol, puedes hablar de negocios, pero de Jesús, sueños de Jesús no tienen. Ellos no quieren profetizar, ellos no quieren levantarse como un pastor, como un profeta, como un evangelista. No, para eso no tengo tiempo, ¿me oyes? Invítame a jugar un partido de fútbol cristiano. Yo tengo una pelota que hizo la confesión de fe. Es una pelota cristiana, ya no es impía. Juguemos a la pelota. Podemos ir a un mall, a un restaurante, al cine juntos. Vamos en mi auto con el pescado atrás que dice Jesús. Pero no me invites a orar porque yo no tengo sueños en Cristo Jesús.
Yo no tengo sueños espirituales. No me invites a ayunar porque a mí me gusta comer todos los días. Me duele la guatita y bien guatón. A todo esto. No me invites a ayunar. No me invites a la iglesia un sábado, por favor. No, yo voy a la iglesia los domingos. No me invites un sábado si hay oración o si hay actividades, porque yo ya no tengo sueño. Así es un judío. Tiene una fe legítima. Dios lo llamó legítimamente. El tipo sabe de Biblia. Conoce la jerga cristiana, pero no está ni ahí. Él no respeta. No respeta a Jesús. No respetaron a Jesús. Esos creyentes legítimos, verdaderos, empujaron a Jesús a la cruz. Lo empujaron a la cruz. Ellos pidieron a Barrabás. Entre Jesús y Barrabás, el judío prefirió a Barrabás porque es un religioso, porque está lleno de demonios. Puede hablar de fe, usa la Biblia, pero quiere matar los sueños de Dios. Él no ama a Jesús, él no ama la oración, él no ama el ayuno, él no ama los dones espirituales, él no ama a la gente cristiana. Y a veces se sientan entre nosotros. Mira el que está a tu lado, Jesús. Y a veces se sientan entre nosotros. Los tenemos en el Facebook, los tenemos en Instagram, tirándote un camino alternativo por donde se va a pagar tu sueño. Te tiran un camino alternativo. No, si lo que dice el pastor, ni un brillo, no tenéis para qué ir tanto para la iglesia, no te esfuerces tanto, no te estreses. No te estreses en ir a la iglesia. Mira, si hay pega, estrésate, sacrifícate. Si hay un cumpleaños o una fiesta familiar, ahí tienes que ir. A eso sí vamos. Y si hay que pedir permiso en el trabajo para ir a una fiesta, vamos. Vacaciones, pum, viajes, salimos, todo. Pero si hay iglesia, no importa, no. La iglesia es lo de menos. La iglesia es voluntaria. No sé de dónde sacaron que la iglesia es voluntaria. Usted no es voluntario. Usted no me está ayudando a mí. Dios lo llamó para que usted obedezca al evangelio. ¿Me está oyendo? ¿Sabes por qué no eres voluntario? Porque un voluntario es hasta cuando quiere ser. Yo vengo a la iglesia y vengo a ayudar a la iglesia. ¿Usted no viene a ayudar a la iglesia? Yo puedo predicar igual si usted no me ayuda. Y voy a seguir sirviendo a Dios igual. Y todos nosotros fuimos llamados a obedecerle a Él. Y Él nos envía a una iglesia local y nos pone un pastor. Yo también he tenido pastores. Fregado mi pastor. Tú llegabas tarde a una reunión y te decía, devuélvete a tu casa, no vengas. A las reuniones de las cosas de Dios no me llegas tarde. Así era mi pastor. Ay, no tiene amor. No, sí tiene amor. Es que respeta a Dios. El que no tenía amor era yo, que llegaba tarde. Dan un aplauso a Jesús. El pastor lo que tiene es verdad. Tiene un plumón en la mano y trazó. Yo fui el que llegué tarde. ¿Me estás oyendo? Yo fui el que no amé tanto las cosas de Dios. Porque cuando te llaman a una pega donde vaya a ganar esta plata, llegáis tempranito. Buen día, sí, jefe. Presente. Pero para las cosas de Dios, ¿a qué hora es? A las 11. Son las 11:05 recién. Pero si es por plata, 10 para las 11 está muy. A la orden. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Me distrajeron, ¿ve? Están los discípulos encerrados por miedo a los judíos, porque los judíos los perseguían. Los judíos que debieran haber amado la obra de Jesús, los judíos que tenían sueños de Dios, no supieron conectar con sus sueños. ¿Me estás oyendo? Pero están aquí los discípulos recibiendo a Jesús, recibiendo una bendición. Escúchame, son los discípulos los que tienen la guianza, los que tienen la, escúchame, cualquier persona no tiene la autoridad para remitir pecados sino los discípulos. Habían como 500 seguidores de Jesús, pero Jesús a ninguno habilitó para que remitiera pecados. Escúchame bien.
Óyeme bien, tenemos un tema con los pecados. Usted tiene pecados. Usted no ande buscando ayuda en la gente, porque vamos donde el hermano y le contamos cosas, o miramos al hermano de al lado que fuma, que fornica, que hace lo que quiere y decimos, bueno, ya, me libero de mis pecados, total, todos hacen lo mismo. No, andan de los discípulos de Jesús, los que tienen sueños con Dios, la gente de oración, la gente de palabra, y pregúntale a ellos. ¿Sabes que me gusta el porno? A ellos pregúntales, a ver qué te dicen. Te van a decir, arrepiéntete, búscate una iglesia, búscate un pastor y que alguien te ministre liberación y métete en el río del Espíritu, o si no te vas a ir al infierno con Biblia y todo. No todos te pueden liberar del pecado, y hay mucha gente que ha tomado el micrófono y ponen un celular y se ponen a predicar y a liberar la conciencia de las personas. Óyeme bien. Pero un verdadero pastor te va a decir, arrepiéntete. Hay cosas que arreglar. Jesús le dijo a sus discípulos, háganle frente al pecado. Son ustedes los comisionados a los discípulos para decirle a la gente, de aquí para arriba estáis libres de pecado, de aquí para abajo afirmémonos los pantalones, cabrito. Pero hoy día la gente viene a las iglesias a escuchar canciones, a escuchar una palabra. Ay, quiero una palabra que me anime. Yo quiero una palabra de un hombre de Dios que me diga de dónde, a dónde está el lineamiento, a dónde está el convertimiento, porque quiero ser un hombre convertido a Dios, porque quiero ser un hombre arrepentido. ¿Me estás oyendo? ¿Hay alguien aquí que quiera presentarse delante de Dios arrepentido, limpio? Levántame tu mano. Pues vamos a tener que buscar esa línea, y esa línea no la vas a encontrar en YouTube. Es un verdadero discípulo de Dios el que te va a poder decir la línea, te va a poder mostrar la línea. Mira, para tu vida vamos a revisar cómo te estás portando, vamos a revisar tu sexualidad, vamos a revisar lo que estás haciendo, lo que estás viendo, vamos a revisar en qué lugar estás poniendo a Dios en tu vida. Eso te lo puede decir un discípulo de Dios. Si el pastor no te pone un lineamiento, quiere decir que no te está pastoreando. Si el predicador no te pone una línea, te dice, amigo, sobre esta línea tienes que subirte. No tienes predicador, tienes un coach motivacional, tienes un psicólogo, tienes un animador, y eso no te lleva al cielo, porque es un discípulo de Dios quien pone lineamientos de pecado y de santidad, quien te va a empujar a donde Dios te quiere llevar. Jesús le dice a sus discípulos, verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes remitan los pecados les son remitidos, y a quienes se los retengan les son retenidos. Escúchame bien. Y un poco más abajo aparece en escena un hombre al cual se le apagaron los sueños. Él es un discípulo de Dios, un hombre legítimo, pero está pasando por un momento oscuro en su caminar cristiano. Y te estoy hablando de Tomás. Que el Señor me guarde cuando llegue al cielo y me encuentre yo con Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, escucha, no estaba enchufado ahí. ¿Sabes por qué? Porque Tomasito no le tiene miedo a los judíos. Tomasito es amigo de los judíos. Tomás va al mall con los judíos. Tomás es parte de un equipo de fútbol y juega la pelota con los judíos los sábados. Está en un grupo de WhatsApp. Oye, nos falta uno. Invitemos a Tomás de los cristianos, dicen los judíos. Total, ese anda con nosotros. Tomás había dejado de respetar a Jesús. Tomás estaba discipulado por Jesús, pero Tomás no estaba ahí. Tomás no tenía sueños. Tomás no le tenía miedo a los judíos. Tomás compartía con cualquier persona. Él pasaba entre medio de los judíos y no había ninguna diferencia entre él y un judío. ¿Me estás escuchando? Así que Tomás no se necesita esconder. Él anda abiertamente por ahí en sus asuntos. Tomás a lo mejor ya estaba pendiente de una empresa personal. Tomás a lo mejor tenía aquel día alguna fiesta familiar, o tal vez simplemente fue a comprarse una botella de perfume al Parque Arauco.
Pero Tomás no estaba con el resto de los discípulos. ¿Qué te puedo decir? Tomás no fue comisionado por Jesús para perdonar pecados. Tomás no está habilitado para decirte dónde están las líneas de santidad sobre tu vida. Óyeme bien. Después tú vas a ver que en el libro de los Hechos Tomasito ni figura. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues, escucha esto, los otros discípulos estaban vibrando con su sueño, porque habían visto a su Señor resucitado. Ellos estaban ahí escondidos de los judíos, de los religiosos, de los que no tienen sueños, pero ellos seguían a Jesús y le decían: tú eres el Hijo del Dios viviente. Un día te vamos a ver en gloria y nosotros te vamos a servir. Vamos a nosotros a resucitar los muertos. Nosotros vamos a predicar y el mundo se va a convertir a ti. Había sueño en los discípulos, pero Tomás no. Tomás estaba ocupado en lo suyo. ¿Me estás escuchando? Así que cuando viene el momento de la activación ministerial de estos discípulos, ellos están arrancándose de los judíos, de los religiosos, que son legítimos creyentes, que saben hablar, que escuchan la música de Jesús Adrián Romero. Le ponen un poquito más al reggaetón cristiano, sí. Saben hablar, pero los verdaderos discípulos se le esconden. Les tienen miedo y dicen: yo con este no me meto porque este me quiere matar. Me quiere matar los sueños, ¿me estás oyendo? Y aparece Jesús en el momento clave en el cual todos queremos estar. Escúchame. Aparece Jesús en gloria para activarlos ministerialmente. Y están ahí escondiditos. Ellos oraban por los enfermos y los enfermos no se sanaban. Ellos pescaban la Biblia y no había revelación. Pero en aquel momento aparece Jesús y dice: ¿qué están haciendo aquí? No, estamos escondidos porque están los religiosos queriéndonos apagar los sueños. Nos invitan a jugar a la pelota, nos invitan a los asados, nos invitan a los cumpleaños, nos hablan puro de pega, nos invitan al mall, nos invitan a los recitales cristianos, pero no nos invitan a orar, nos quieren matar los sueños. Así que nos escondimos aquí esperándote porque nosotros queremos verte en gloria, queremos ver la gloria. Queremos ver el poder espiritual. Bueno, aquí estoy resucitado, dice Jesús. Es más, sopló y dijo: reciban el Espíritu Santo. Y los comisionó y les dio autoridad a ellos, no a los otros creyentes. Y Tomasito no estaba incluido ahí. Le dijo: les doy autoridad para liberar a la gente de sus pecados. Y a quien ustedes se los remitan, a ellos les quedan. Es decir, iban a tener que tirar un lineamiento, decirte: amigo, estás bajo el estándar. Hoy día no le aguantamos los predicadores que nos digan eso. Oh, está predicando el evangelio del terror. Pero Jesús les da un lineamiento a sus discípulos y les dice: yo les he soplado el Espíritu Santo. Ahora ustedes tienen autoridad para liberar a la gente de sus pecados o remitírselos. Y después aparece Tomás. Tomás creo que había tenido una fiesta familiar justo en el momento que estaban los discípulos ahí. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y miren lo que dice esta guagua. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos. Este tipo no creía. Este tipo no tenía sueños. Estaba infiltrado, era un incrédulo. Si yo no lo viera con mis propios ojos. Escúchame. Este vio resurrecciones. Este vio salir demonios. Este vio multiplicación de peces, milagros de prosperidad. Pero aún así no creía. ¿Y sabes por qué no creía? Porque tenía la cabeza llena de demonios. Porque seguramente era amigo de los judíos. Tenía en su muro, en su Facebook, a gente que no le convenía. Así que él no hablaba, no era cotidiano para él creer que un hombre iba a resucitar. A él le predicaban otro evangelio, no el que tú estás escuchando en este mediodía. Jesús va a resucitar aquí. Y les dice:
si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Escúchame, me gusta el saludo de Jesús. Otra vez le dice: paz a ustedes, son mis discípulos, la paz del Señor sea con ustedes. Luego le dice a Tomás: pero no para ti. Escúchame, está el grupo completo y le dice: paz a ustedes, pero a Tomás aparte, le da un tratamiento aparte. Luego le dice a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Me estás oyendo? Señor mío y Dios mío. Recién le amaneció, y le amaneció por segunda vez, porque este andaba con los discípulos. Esto no tenía que haber pasado. Esto tuvimos que volver a hacer lo mismo. ¿Me estás oyendo? Hay mucha gente hoy día que Dios llamó con sueños legítimos, que no solamente puso un llamamiento, que no solamente puso la fe, sino que puso un sueño legítimo en tu corazón. ¿Me estás escuchando? Pero el espíritu de religión lo ha ido apagando. A Tomás le pasó. Se apagó en él. Se apagó el sueño. Se apagó la expectativa. Tanto así que él está ahí con los otros, ve los milagros, ve a Jesús, escucha la palabra, ve las multitudes, ve a los resucitados, ve a los enfermos sanados, pero en su corazón hay incredulidad. Bien, pues aquí aparece Jesús 8 días después. Él le dice: mira que es bueno el Señor. Como el Señor ahí tiene segunda oportunidades para nosotros. Y le dice, se aparece, le dice: pon tu mano, tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. ¿Me permites completar la oración? Entonces, Tomás, tú eres un malaventurado, porque Tomás tuvo que ver para creer. Y él le dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, no estás habilitado como los otros discípulos. Quedó deshabilitado y era uno de los 12. Qué lamentable historia de Tomás. Yo creo que tú la puedas ver en la escritura, porque a nosotros no nos puede pasar lo mismo. Nosotros tenemos que caminar ahí. Primero que nada, tienes que echarte un repelente en la mañana. Hay un repelente espiritual. Antijudíos. Échate un poquito un repelente. Después ándate a tu Facebook y elimina a toda la gente mediocre para caminar en Cristo Jesús. Es que hay una impartición espiritual. Hay algo espiritual que se transmite. Tú lo vas a conocer al tiro. Mira, no tienen sueños espirituales y nunca están dispuestos a sacrificar absolutamente nada de su vida para ponerlo a los pies de Jesús. Siempre le dan a Dios por medida. Si tú lo llamas, por ejemplo, para orar, le dices: oye, ¿sabéis que en la iglesia vamos a hacer una actividad? Nos vamos a juntar a orar mañana. Ah, no, a mí tenéis que avisarme antes, pues. Avísame con tiempo, entonces así yo me preparo para ir. Como si Dios se sujetara a la agenda de las personas. ¿Me estás oyendo? Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, tú no puedes decirle a Dios: no, Señor, avísame con tiempo. La verdad es que yo tengo planes para mañana. Mañana pensaba ir a la piscina, ya que está amaneciendo tan bonito.
Así que yo mañana no oro, yo mañana no puedo ir a la iglesia, mañana no puedo juntarme a orar o a escuchar una palabra porque yo tengo planes, ¿usted me entiende? Y Dios se tiene que ajustar a mis planes. Una persona judía va a ser así. Tú empiezas a conversar con ellos y nunca tienes un tema de Cristo, nunca tienes un tema de conversación cristiano. Tan solamente te pueden hablar de trabajo, te pueden hablar de moda. Mira, me hice las uñas. Fui a un lugar que hacía las uñitas, se llama El Martillo. Me dejaron la uña negra, ¿Ah? Y te hablan de moda, y te hablan de las uñas, y te hablan del pelo, y te hablan del auto, y te hablan de los planes que tienen, y te hablan de viajar. Yo quiero viajar, yo quiero ir al Caribe, yo quiero ir a un all inclusive. Es que yo tuve un amigo, es que a mí me gustaría vivir en otro país donde tuviéramos una mejor economía, porque a mí me gustaría andar en un Mercedes-Benz y me gustaría ganar más dinero. ¿Me estás oyendo? Y vas a tener una persona que siempre te está hablando de eso, pero nunca te va a decir: ¿sabes qué? Estoy amando a Dios con todo mi corazón. ¿Sabes qué? Me imagino, me veo alguna vez predicando y que las personas caigan a los pies de Jesús. Me imagino orando por los enfermos y que hay un poder que fluye a través de mi vida y sean sanados. ¿Sabes qué? El Señor me llamó y yo nací para servirle. Nunca vas a escuchar salir eso por sus labios, porque renunciaron a los sueños que el Espíritu puso en ellos. Saca a esa gente de tu vida. Enciérrate con los otros discípulos y espera el momento de tu activación. Estos discípulos se encerraron a esperar a Jesús, y la Escritura dice claramente: estaban intimidados por los judíos. Los judíos los buscaban para matarlos. ¿Por qué? Porque tenían sueños con Jesús. Porque ellos anhelaban en su corazón ver la gloria de Dios y no estaban dispuestos a renunciar a esos sueños. Ellos iban a seguir siendo apasionados por Dios. Gente de iglesia, gente de oración, gente que limpia su computador, gente que ama la santidad, gente que ama los dones del Espíritu, la palabra, la revelación, gente que vibra con eso. ¿Me estás oyendo? Los discípulos se toman: encerrémonos mejor a esperar que esta cuestión pase, esperemos la activación. Y de repente aparece Jesús en aquel momento que todos esperamos y les dice: pasa ustedes, reciban el Espíritu, y los comisiona para una gran obra. Amén. Dale un aplauso al Señor.